Bienvenidos a Sexo Sentido, el programa en el que tratamos de llevaros la mejor información acerca de vuestra sexualidad, de la de todos, abordando temas muy diferentes. Hoy además nos centramos en una etapa de la vida de la que poco se habla, pero que por supuesto el sexo y la sexualidad también están presentes. Para hablar de todo ello, bueno, ya sabéis que el equipo de Radio Miramar está compuesto por Eva Guzmán, una servidora, Ana Patricia Padial, y como decía, para hablar de todo ello y para llevarte la mejor información que podamos, como siempre, nuestra sexóloga preferida, que se le llama, muy buenas, bueno, docente en la facultad, en la Universidad de Málaga y también, en este caso, investigadora. Y bueno, nuestra fuente de la que bebemos últimamente para enterarnos de todas estas cosas. Bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme y permitirme estar aquí. Bueno, un placer, porque además hoy hablamos de una etapa de la vida de la que poco se habla. Ya hemos descubierto unas cuantas etapas en la vida de las personas de las que se habla muy poco, estamos indignadas. Sería esta, la menopausia, en fin. Pero tienen que ver todas, fíjate, con esa parte final de la vida. Sí. Entonces hoy hablamos de la sexualidad, del sexo en la vejez. En la vejez, muy bien, exacto. Porque existe, ¿no? Sí, porque podemos pensar que ni siquiera existe, como nadie habla de eso. ¿La gente mayor tiene sexo? Sí, evidentemente, claro, y además el sexo se puede tener de muchas formas. Con uno mismo y una misma también se puede tener sexo, ¿no? ¿Sabes? Pero parece ser que eso se olvida o está mal visto, no se habla de la vejez, efectivamente. Hay muy pocos artículos, sí que ahora mismo está increciendo ese interés científico, pero ha sido como el grupo olvidado, ¿no? Que no había. Pues se pensaba que, a ver, yo creo que parte tiene que ver con eso, ¿no? Porque yo creo que era como, ellos ya no. Claro. Creo que la idea era un poco eso. ¿Ya para qué? Y ellos ya no, ellos para qué, si lo hacen son viejos verdes, ¿no? No tienen fuerza, qué lástima, ¿no? Siempre se ha tendido mucho a paternalizar o a sobreproteger o incluso a denigrar a las personas mayores. O sea, desde actitudes un poquito más positivas, más negativas, dentro de que todas son negativas, ¿no? Por ejemplo, es como cuando alguien se hace cada vez más mayor, tendemos a hablarles como si fueran bebés, sí, ¿no? Cuando tienen como, ay, mira, el abuelito, pero tú, ¿qué quieres? ¿Qué te pongo para comer? Y es como, wow, sigues 80 años, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Un poco de respeto, ¿no? Entonces, al igual pasa con el sexo, ¿no? ¿Vejez tiene una edad? ¿Tiene un momento? O sea, está estipulado, porque la adolescencia yo creo que todo el mundo más o menos tiene claro y es otra etapa de la vida, pero la vejez. Pues al igual que la adolescencia, la edad en la que se clasifica la vejez va cambiando y va a depender de muchísimos factores, como viene siendo pues demográfico, la calidad del país. Por ejemplo, en muchos países sudamericanos la vejez se considera a partir de los 60 años, porque se mide a través de criterios estadísticos, ¿no? Digamos que serían las últimas décadas cercanas al final de la vida de una persona, y en España, como la calidad de vida es mayor, la vejez se considera en unos 65 años en adelante. ¿Está pronto? Yo lo estoy viendo muy cerca, déjame. Bueno, 65 años. Bueno, que no significa que sea la etapa. Claro, es que tenemos relativo, miedo. ¿no? Exactamente, es relativo. Es relativo. El otro día nos decían vejez y vitalidad no. Y exactamente, depende de cómo llegues, ¿no? Porque si tú tienes 60, yo vi el otro día por Instagram una señora, 69 años, fitness total, que estaba a tope haciendo deporte, pues esa señora no es una vieja como al antigua uso, ¿no? usanza, como mi abuelilla, ¿no? ¿no? Eso. ¿No? Tenemos una idea de lo que es ser mayor, ¿no? Sí, bueno, hay muchos estereotipos y sobre todo relacionados con la sexualidad y la vejez de lo que hablábamos antes, ¿no? Si una señora ya mayor o que consideramos mayor habla de sexo, es una cerda, está loca, está perdiendo su... Vieja verde total. Sí, si es un hombre es viejo verde, me da asco. Además el cuerpo de las personas más mayores generan asco, como repulsión. De hecho en las películas el sexo entre personas mayores no se ve. No se ve, no se utiliza, no existe. Solo de los jovencitos. Exactamente. Como es que sí es impuro, ¿no? Bastante, somos como muy liberales, como, pues el sexo no sé qué, pero a partir de esta edad... Si te arrugas y se te caen las cosas, ya no hagas nada. No eres atractivo. Digo, genera ese tipo de repulsiones. Además, en términos de sexualidad, está abierta, o sea, la sexualidad, como sabemos, no es solamente sexo y está abierta a muchísimas cosas. Si vemos a madres mayores o padres mayores,
con padres menos, lo juzgamos, ¿no? Como que hace teniendo un hijo a los 50 y pico, casi 60 años ya, ¿no? Entonces, como su derecho a tener, a tomar decisiones, si eres mayor, parece que queda totalmente... ¿no? Relegado, sí, Relegado. sí, totalmente. Y se nos olvida una parte que ya me gustaría hablar, si eso a mitad del episodio, que es la no visibilidad de las personas LGTBI mayores. Y esto Buah, es un temazo esto también, es un temón, porque buscáis sexualidad en la vejez en Google y solamente se habla de sexo, pero ¿habéis encontrado la homosexualidad, la transexualidad en personas mayores? Nada. En la vejez, eso es un Parece temón. que solo es cosa de 20 a 35 años, ¿no? Exactamente. No hay, estas personas Ya nada. no eres maricón si tienes 65 años, no hay personas maricones o poliamorosas incluso, Claro. o transexuales si Sí, tienes lo que 70 sea. años. No, eso no Es existe. curioso. Bueno, pero también yo creo que porque en muchos casos hasta se lo habrán negado los propios protagonistas, porque si nos hacemos un vistazo así a la historia, ¿para qué se suponía que teníamos relaciones sexuales? Para tener hijos. Claro, Claro. y además ellos no han vivido esta etapa como nosotros, ¿no? La de disfrutar del sexo, la de que no es solo para procrear, que hay una parte fundamental ahí de vivir tu sexualidad. Ellos, por educación, eso no lo traen. Al contrario, es como, si ya no puedo procrear, si ya ¿Pa qué? ¿qué sentido tiene? Claro. Pero sí y no, creo que esa es evidentemente como antes se nos educaba era en ese sentido, ¿no? El sexo es igual a reproducción, La reproducción. y luego hay una gran parte de población, concretamente hombres, que pues hacían uso de la prostitución, porque en realidad no respetaban ese criterio moral, porque al final cuando la sociedad se nos pone en una jaula, explotamos, ¿no? De alguna forma. Entonces, pienso que sí, que algunos criterios morales seguían como haciendo que estas personas pues no se replantearan pueden tener sexo, etcétera, pero el deseo sexual y la capacidad de disfrute no desaparece porque te haga mayor. Entonces, Esa es una gran lo que hay es un Exactamente, yo- dilema entre tengo ganas, tengo tal, pero de la forma en la que yo he sido educada o educado, Porque, a ver, me chirría, ¿no? Tocarme con 60 años, a lo mejor. centrémonos en eso, deseo sexual. ¿Se acaba? ¿Hay un momento en la vida que el deseo sexual se extingue? El deseo sexual es, vamos a distinguir deseo sexual y excitación. La excitación, que es la respuesta de lubricación o erección que puede tener tanto el hombre como la mujer, eso puede sufrir daños por edad, pero porque a la edad se adjudican muchas condiciones físicas o psicológicas que pueden empeorar esa respuesta. Pero el deseo sexual es subjetivo. O sea, que eso no depende. Yo he cumplido los 60 y se me acaba de ir al traste el deseo sexual. Pues por supuesto que no, porque la sexualidad en términos de deseo tiene más que ver con la fantasía, tiene que ver con los estímulos externos e internos que generan una atracción hacia algo, incluso un deseo hacia el placer en sí, ¿no? Como, ¿por qué una persona con 61 años, 65 y 70 no puede masturbarse? O otra cosa es Totalmente. que lo que tú dices. Y no debería ser al revés. O sea, a ver, no nos hemos ganado el derecho cuando llegas a los 60. Debería, ¿no? ¿Verdad? O a los 70 o a los 80, que estamos aquí parados en los 60. Hombre, has estado toda tu vida tirando de familia, de no sé qué, de trabajo, no sé cuánto. Ahora llega un momento de la vida en el que todo por fin se puede calmar un poco, donde tú puedes ser más el centro y deberías haber llegado con unas vivencias en cuanto a saber qué te gusta más, cómo te excita Claro, más. pero- O sea, ¿por qué ese momento lo rechazamos para no disfrutarlo? Porque en También realidad- puede ir ligado a cómo se encuentre uno físicamente, ¿no? Porque es como tú decías, ¿no? Si la erección sufre porque ya no se me levanta tanto, a lo mejor psicológicamente me afecta, o la mujer, si a través de la menopausia deja de lubricar y ya pues no le duele, le molesta y a lo mejor le da vergüenza buscar soluciones, que las hay y muchas, no os quedéis en eso. Claro, no precisamente tiene que dejar de lubricar, claro, pero es verdad que hay como muchos mitos y muchas vivencias morales, ¿no? Sobre todo en antiguas generaciones, que pesan sobre las decisiones que se toman respecto al sexo, ¿no? Es como, pues yo ya en mis 16 sabía que tener sexo no es muy moral a esta edad, o que no hace falta, Que ya o pa' quien qué. me rodea tampoco está teniendo nada, no, es como que ya para qué, ¿no? Me abandono en ese sentido.
O si lo hago y no me he abandonado, estoy siendo juzgada. Por ejemplo, hay una señora en mi pueblo que es maravillosa, que ella va con sus minifaldas a bailar en todas las ferias, se mueve estupendísimamente, y hay muchas personas que le han parecido de lujo y otras personas que le han criticado porque ya con tanta mayor, ¿qué hace con una minifalda, ¿no? Y es como, o en bikini, ¿no? Que ¿por qué no se pone un bañador? Y es como horrible. Horrible, ¿por qué nos asustamos de los cuerpos mayores y por qué no dejamos a la gente que además tenemos que respetar porque ha vivido muchísimo más que hacer nosotros? eso, además, que tiene la valentía de que le dé igual, ¿no? Que puede también disfrutar de su cuerpo y de su sexualidad. Claro. Otro mito es que las personas mayores no se dan besos con lengua, mentira. Eso se dice por ahí. que parece que los abuelillos ¿Verdad? solo se dan piquitos, ¿no? Claro, Sí. tú ves a dos caras de personas mayores dándose un beso con lengua y ¿qué genera? Sí, rechazo. Rechazo. Sí. Entonces, claro, Sí. ¿cómo lo van Pero- a hacer ellos, no? Quiero decir, Ellos Pero para también lo mismo es pueden una tener cosa, ese es mismo que lo estaba rechazo. pensando y digo, Sí. porque digo, ¿qué personas tengo cerca? Lo siento, papá, mamá. Digo, para yo fijarme en esto y es verdad, no No. los veo, ¿no? Que eso los darán, por supuesto que sí, pero no los veo, Ujú. ciertamente. Pero en parte, ellos que lo esconden tampoco se están haciendo ningún favor, porque no podemos normalizar porque no lo estamos viendo tampoco. Claro, pero no podemos victimizar más a las víctimas, No, ¿no? no, no. Sino tenemos que visibilizar y decir, oye, tío, pues a lo mejor Pues es daros, súper ¿no? normal que Claro. os deis un beso, que os salgas en minifalda, en bikini, y aceptar de que, pues bueno, te pueden masturbar. ¿Y qué pasa si eres mayor y, por ejemplo, utilizas un juguete sexual para... Además Ahí que... tienes que dar el permiso. Yo creo que el problema Sí. quizás de esas parejas con una cierta edad que han vivido otra educación sexual es que a lo mejor ni siquiera te da ese permiso de investigar. Sí, y además que como el sexo está tan categorizado en ciertas conductas, ¿no? El sexo es penetración, el sexo es tener sexo con otra pareja. Hay muchas personas que por vejez se quedan solas y evidentemente al no tener pareja sexual pues tal, y que el sexo en realidad no tiene que ser como se nos dice que es, sino que la sexualidad se puede expresar en caricias, en abrazos, en besos, en tocamientos. Transformándose, Se ¿no? transforma. Adaptándose a tu nueva realidad. Por supuesto, debería adaptarse a tu nueva realidad y no focalizarse en, pues bueno, si ya mi erección no es tan fuerte, entonces ya no puedo tener relaciones sexuales. Y es como... Pero orgasmos puedes seguir teniendo. A ver, es que igual Claro, también el que miedo... disfrute de Cuando algo, ya también es tienes... un mito, Cuando ¿no? eres joven piensas que cuando vas a llegar a esa edad, pues a lo mejor ya no tienes orgasmos, a lo mejor ya no sientes lo mismo al tener relaciones, porque yo qué sé, porque eso se arruga, se pone viejo, yo qué sé, son Claro, como músculos. no entendemos. Como no lo sabemos y tampoco... No hay estudios, es verdad que te pones a no hay investigar estudios sobre para este tema. hacer el programa y lo primero que te dice el autor de los pocos que encuentras es no hay muchos datos sobre... Digo, Claro, claro. Es que la vejez Estamos en en general, como lo que yo he dicho, las personas homosexuales, trans, tal, no se estudia y son colectivos muy marginados porque o bien se quedan solos o sobre todo las personas LGTB mayores se quedan solos porque anteriormente, ahora ya sí muchos métodos, no tenían descendencia o han sido rechazados por sus familias y las personas que han tenido VIH y vienen de la dictadura y vienen después del brote de SIDA que hubo, estas personas han sido muy marginadas, no han tenido pensiones porque no la han aceptado en su... O sea, el tema de la vejez y el LGTBI es un tema. Puede que la próxima generación lo lleve de otra manera, pero esta que está aquí ahora, que todavía está aquí por suerte, tenemos que ocuparnos de ella, tenemos que aceptar su sexualidad, integrarlo y protegerlo, porque... Claro, es duro lo que tú dices, yo me puedo haber pasado hasta hace nada, ahora ya sí se informa, ¿no? 20 años, 30 años con mi pareja y se moría y no tenía derecho ni a una pensión. Ujú, Claro. efectivamente. Y dices tú, ¿por qué? Porque no Y era si una su mujer. familia los habían rechazado, pues se quedaba más que solos. Sí, eso Total. eso es un hecho. O claro porque, que y sí. si no te podías casar o eras ilegal, Claro. es que Eso digo, hasta hace exactamente... poco, pero ahora ya gracias a Dios eso lo hemos corregido. Ahora ya pueden tener una forma en la que esa pareja legalmente se ve reflejada. Sí, pero claro, Reconocida. tendremos que esperar a la siguiente generación para ver cómo van afectando esos cambios y que, de todas formas, lo que Orgasmo decíais... se tiene a los 60, a los Orgasmo, 70. pero es que se puede disfrutar de 2000 maneras, que la intimidad, el abrazo, el beso, el tacto, no necesariamente llegando al orgasmo,
puede ser completamente satisfactorio. Y sí, se pueden tener, claro que se pueden tener. Sí, pero para Además, llegar a esa sexualidad que tú nos estás proponiendo, pues en la vejez se transforma en ese sentido, naturalmente, porque como encuentran ciertas limitaciones, en su momento físicas, ¿no? Porque también dependerá de si tienes una enfermedad, si no la tienes, si puedes doblarte más, menos, claro, y hay posturas que no podrás hacer, claro, eso por supuesto. Efectivamente, pues encuentran esa intimidad en el acercamiento cuerpo a cuerpo y en la intimidad, pero lo que estaría mal es pensar que eso está mal, porque yo no puedo dar otra cosa, ¿no? Aunque, volviendo, para que se quede muy claro el mito este del orgasmo, podemos disfrutar todo desde que nacemos hasta que morimos. Es como si tú a tus 70 años perdieras tu capacidad de disfrute mientras comes. Perdón, porque he perdido mi capacidad de disfrutar mientras como. O sea, otra cosa es que pueda comer una cosa u otra porque he desarrollado diabetes, porque lo que sea, bueno, ¿no? Porque una buena comparativa. A la lactosa, entonces te comes otra cosa. Pero disfrutar de comer, ¿por qué? ¿Por ser mayor? Pues es completamente igual. Además, si no te duele nada o solo te duelen cosillas, toda la experiencia que tienes acumulada, pues tiene que ser un grado. Porque cuando tienes 20 y pocos tienes que estar experimentando, que está muy bien experimentar y descubrir cosas nuevas, pero cuando tienes 75, por ejemplo, y ya sabes lo que te gusta, ya sabes, has probado muchas cosas, igual te quedan otras que probar. Yo también te animo a que sigas probando, porque como esto avanza tanto, pues también tiene que ser un plus, ¿no? Ya llegados a ese punto. Yo pienso también que eso se lo tendremos que preguntar a las nuevas generaciones, porque estas... de los 70 y pico o han sido muy apaleadas por precisamente descubrir liberales, ¿no? Liberales, ¿no? Por ejercer su derecho a vivir su sexualidad como quieran, o han estado muy reprimidas en la comparación de las dos abuelas que he tenido, una tenía sexo con mi abuelo hasta la vejez, de que mi abuelo se fue, y otra solamente para tener hijos, o sea... Wow. Y eran, fíjate, de edades parecidas, ¿no? Bueno, vamos a tener que poner las pilas porque hay un estudio que dice que los niños del 2005 ya aparentemente van a vivir 100 y pico años. 105 años, sí. Con lo cual, o nos ponemos las pilas y vamos adaptando. Es que, claro, entonces hay que llegar a la vejez ya más activos y con más cositas, ¿sí, no? 105 años, qué locura. Claro, que se habla muchísimo de la medicina anti-AIDS. Claro, es que habrá que en algún momento acercarse a ese tipo de suplementación o de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque es que hace 2 días se estaba muriendo la gente con 70 años y era una abuela. Ahora ya vamos por los 85 o los 90 y ya vamos por los 100 y pico. Todo ese margen hay que cubrirlo. O sea, el ser humano no estaba aquí tanto tiempo. Sí, yo no sé si estoy de acuerdo en querer estar tanto tiempo, la verdad. Quiere decir, mejor una vida plena que una vida alargada, ¿no? Pero sí, bueno, la cuestión es que estés en la etapa en la que estés, puedas o luches o reivindiques vivir tu sexualidad como tú la quieras vivir, mientras no hagas daño a nadie. Da igual que vayas en minifalda a una feria o que tengas sexo contigo mismo a los 75 o... Oye, de ayuda, suplementación, ¿qué opinas? Porque en esto también alrededor... Bueno, la famosa Viagra hizo también una gran revolución sexual para... Sí, pero la Viagra es muy peligrosa. Es peligrosa. Es muy peligrosa. Por los efectos secundarios. Bueno. De hecho, no está recomendada para personas mayores porque la probabilidad de que te dé un trombo o un infarto es muy alta. Con lo cual... Ese es el problema, que nos enfocamos en vivir la sexualidad como tiene que ser, sí, ¿no? Como la hemos vivido hasta ahora. Con la penetración. Claro, como el foco está ahí. Que a lo mejor sería más interesante, en vez de poner una Viagra en tu vida, poner un sexólogo. Por supuesto. Porque el otro día escuchaba a una señora que con 80 años se había autorregalado una sesión con una sexóloga porque quería, antes de morirse, saber que era un orgasmo. Con 80 años. Con 80 años. Y se puede. Como dijo la sexóloga, ole tú, estaba feliz allí con mi paciente. Pues, y se puede, la señora pudo, ¿vale? Después de, y en la primera sin sesión, saber lo que era. En la primera sesión le daría unas pautas, no sé exactamente cómo lo hicieron, y la señora vivió su orgasmo. Entonces, a veces es más interesante poner a un profesional claro. Y tener una conversación, ser capaz de tenerla, ser capaz de buscarlo. Sí, es verdad que... Hay que superar tantas cosas, ¿no? Sí, muchísimas. Pero sería muy interesante, ¿no? Porque nos ayudaría a reconducir, ¿no? Esa nueva situación y a vivirla de otra forma,
con a lo mejor herramientas que no se nos han pasado a nosotros por la cabeza, ¿no? Y a reestructurar creencias que nos hacen comportarnos de una manera y es como, puedes salirte de la caja y ver que hay muchas posibilidades. Interesante eso. Claro. Bueno, pues ya habéis visto que la sexualidad no se termina cuando uno se jubila, que parece que uno se jubila a los 65, bueno, ahora ya a los 67, y ya te jubilas de todo, del trabajo, del sexo, pues entonces ¿para qué voy a llegar? Es que entonces no sé yo la gana que voy a tener de llegar. Pero vamos, que lo mejor es buscar información, que lo mejor es ponerse en manos de un especialista y cualquier duda, cualquier síntoma que estemos notando, pues seguro que hay maneras, formas de solucionarlo y no quedarnos con esa frustración, ¿no? De yo ya para lo que me queda en el convento, decía mi abuela, que es una frase que repetía mucho y vivió como 15 o 20 años más desde que empezó a decirla. Entonces, a mí me parece que esos 15 o 20 años pues estás ahí apagado y sí, sobreviviendo en vez de viviendo, ¿ves? Y me parece un rollo. Bueno, nuestro granito de arena para la educación sexual, con este sexo sentido hoy, dedicado a la vejez. Cualquier duda, cualquier comentario, queremos saberlo también, nos lo puedes dejar aquí abajo en comentarios. También muchas gracias a aquellas personas que ya lo habéis hecho y hemos ido respondiendo vuestras preguntas a lo largo de estos programas, que lo puedes volver a ver en nuestro Instagram, Radio Miramar, en nuestro Facebook, también Radio Miramar, y también en nuestro canal de YouTube. Ahí lo dejamos todos los programas, puedes ir recapitulando y viendo todos los primeros que hacíamos. Muchas gracias. ¿Y cómo encontrar a Desiré? Desiré. Si ya os está picando la curiosidad y queréis poner una sexóloga en vuestra vida, o una compañera, porque a ti yo creo que la vida o una psicóloga, la psicóloga. Psicóloga, claro. Desiré con 2 es, llamas, @Desiré en Instagram y en la web desirellamas.com. Y ahí te pueden encontrar sin problema. Y dentro de poquito con sorpresa incluida y con novedad. Sí, dentro de poquito, ya veremos. Bueno, seguidla en Instagram, que ahí va poniendo un montón de novedades y de cositas. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias.